vamos a hablar sobre el poder de la unidad. A través de Marcos. Estamos en Marcos, estamos en el capítulo 3. Para el próximo domingo os invito a que leáis el capítulo 4 porque entraremos en ellos. Estamos así solamente destacando algunos aspectos de la vida de nuestro Señor Jesús, de sus enseñanzas, de quién es Él y de cómo Él se revela hacia nosotros. Y como decíamos, hoy vamos a hablar sobre el poder de la unidad. Y hay algo muy precioso en el Señor y en su palabra, y es que cuando estamos unidos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros, en los creyentes, ¿verdad? Hemos nacido por obra del Espíritu Santo. Algo muy precioso que hay es que donde hay unidad se pasa muchísimo mejor el mensaje. Así que vamos a ahora, en esta mañana, dejar un poco todo lo que nos preocupa, porque ¿qué preocupación es mayor que aquel que puede resolverlas todas? ¿Verdad? Nuestro Dios está aquí. Él va a hablar a nuestras vidas. Nosotros solo somos instrumentos, nada más. No hay ninguna gloria en eso. Pero Él quiere hablarnos a su pueblo, a nosotros. Y vamos a pedir a Dios que podamos entender su voz, ¿no? También todos los perjuicios, a veces estamos llenos de tantas cosas y tantos pensamientos. Vamos a ponerlos todos ahora bajo la dirección del Señor y decir: háblame, Señor, yo quiero escucharte. Háblame, porque sé que reinas, porque sé que eres el creador, porque sé que hablas, que ni eres sordo ni mudo tampoco. Entonces yo quiero oírte, yo quiero oír tu voz. Oremos. Padre, así como estamos expresando, háblanos hoy, sigue hablándonos. Y no solo, Padre, háblanos, pero que tu palabra que es viva nos transforme a cada uno en aquella área que necesitamos de tu toque, de tu obrar, de tu transformación, de Señor. Pedimos que en esta mañana tú nos sigas hablando y que podamos entenderte y podamos también, Señor, corregir todo aquello que tú quieras, que tú nos apunte a cada uno, Señor, para que nosotros podamos pues ser, como decía el sabio Salomón, Señor, la vereda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Semana pasada, después de nuestra meditación, ¿verdad? Donde vimos en la palabra cuán importante es cuidar de nuestro corazón, que quiere decir de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra vida espiritual. Vimos también de cómo es importante conocer los caminos en que nosotros estamos andando, y la lucha por una vida recta sin mancha en esta tierra. Hoy vamos a ver la revelación en la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre el poder de la unidad. El poder saber cuánto es precioso estar unidos. Así que siguiendo los acontecimientos ahí en Marcos capítulo 3, ¿no? Después del milagro del hombre que tenía la mano seca, si os acordáis, de eso hablamos domingo pasado, la fama de Jesús creció enormemente. Bueno, aquello fue definitivo, también crucial, pero definitivo para que todo el mundo hablara de Jesús. Y eso creció y venía gente de todas las partes al verle, de toda la región de Palestina, incluso fuera del pueblo judío, venían gente para ver quién era este hombre que fue capaz de sanar y con tanta sabiduría y autoridad hablaba. Así que cuando los discípulos con Jesús llegaron en casa, posiblemente en su casa, ¿no?
y toda la gente supieron que estaba allí, entonces hubo una avalancha como nunca de multitudes que cayeron sobre ellos. Eran tantas que de tal manera ni siquiera podían comer tranquilos. Así que imaginaros cómo era la situación, no podían ni comer, ¿no? Dice eso en Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21. Además dice algo más que después comentaremos. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Bueno, lo primero que estaba fuera de sí aquí era el tumulto, ¿no? El tumulto era difícil de controlar y realmente estaban fuera de control. Pero es en ese ambiente que en Marcos capítulo 22 a 30 nos dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es un texto súper interesante. En un momento donde esta multitud que se agolpaba ahí donde Jesús, pues también tenían gente como fariseos, pero en este caso eran los escribas. Los escribas eran como escritores que seguían y que corregían todos los escritos bíblicos y la ley. Y estaban ahí y venían de Jerusalén para ver qué es lo que estaba pasando, qué es lo que realmente ocurría. Querían ver qué es lo que está diciendo ¿no? Y estando ahí, ellos van a tomar algunas palabras que realmente son muy fuertes, una gran blasfemia contra el Señor y principalmente contra Dios y su Espíritu. Quisiera analizar un poquito ese texto poco a poco. Y lo primero que veo cuando leo aquí es que sigue obrando lo que decíamos la semana pasada, el corazón endurecido también da frutos. No solamente el corazón tierno es el que da frutos, pero cuando el corazón está endurecido por la incredulidad y por el pecado, pues da frutos, produce frutos. La dureza de corazón por el pecado es un campo fértil para todo tipo de errores. Cuando en nuestro corazón hay dureza, cuando en nuestro corazón reina la insensibilidad que causa el pecado en nuestra vida, muchas veces vamos a dar frutos equivocados en muchas áreas de nuestra vida. Los líderes judíos se declararon en contra de Jesús. Estaban allí, estaban viendo lo que estaba sucediendo, pero aún y con todo, pues no salían, no se bajaban de su caballo, sino que iban en contra del Señor. Eso muestra algo muy interesante. Estaban celosos de la popularidad y los milagros y la autoridad que Jesús tenía para hablar. Qué terribles son los celos. Porque estaban allí y no sabían qué hacer para callarlo, porque Él les estaba de alguna forma brillando mucho más que ellos en su posición como Mesías, como siervo que vino a servir. Valoraban tanto la posición de ellos, los escribas, en la comunidad y sus oportunidades de ganancia personal, que perdieron de vista la meta de todo líder religioso: conducir la gente a Dios. Cuando la palabra de Dios no es el centro en nuestra vida, solemos muchas veces
confundir las cosas y imponer a veces y colocar y enseñar cosas que no están en la palabra de Dios. Otro aspecto que leímos que es chocante es que los amigos y familiares de Jesús con angustias viajaron desde Nazaret para llevarlo a casa. Y dice el texto porque creían que Jesús estaba fuera de sí, ¿no? O se volvió fanático, o perdió la cabeza, o se le fue la olla, como decimos vulgarmente, ¿no? ¿Qué pasa con Jesús que está pasando de esta forma? Una vez Jesús dijo en Mateo 10:36, los enemigos de una persona a veces serán los de su propia familia. Su propia familia había llegado a la conclusión de que Jesús había perdido el juicio y de que ya era hora de que se le llevaran a casa. Imaginaros lo que era ese tumulto, era algo totalmente fuera de control. Entonces la familia miró y dice, bueno, ese no está bien, ¿no? Vamos a quitarlo. Esto quizás hoy le llevaremos al psicólogo o lo que sea, ¿no? Pero vamos a impedir que él siga haciendo lo que hace, no sé, algo así. Pero hay algo aquí que nos destaca muy interesante, porque es impresionante ver que los mismos hermanos y amigos de Jesús fueron de los últimos a creer, ¿cierto? O sea, cuando ves la historia bíblica, ellos no fueron los primeros que creyeron en Jesús. Así que el campo más difícil para hacer misiones, puede estar seguro que es la familia. Cuando tú te conviertes, se ríen de ti, dicen todo lo que pueda hacer contra ti. Dirán, bueno, tú ahora estás fanático, ¿no? Y ves que hay una dificultad. No es fácil, porque realmente les cuesta creer que nuestra vida ha cambiado y que hemos nacido de nuevo. Sino que dicen, bueno, tú sigues siendo igual, ya verás cuando haya un problema o cualquier cosa así. Y Jesús también estaba viviendo estas dos cosas, la incomprensión de los líderes religiosos, pero también de sus hermanos y familiares y amigos de su propia aldea. No en vano el Señor dice que parece que el profeta queda sin honra en su propia tierra. Los escribas, como no podían negar la realidad de los milagros, porque estaban allí, se podían ver. El hombre de la mano seca tenía ahora su mano perfecta, ¿no? No podían negar los milagros hechos por Jesús. Entonces se unieron para negar que estos milagros vinieran de Dios, ya que si lo hicieran, entonces tenían que reconocer que el Mesías había venido. Una de dos. O digo, no, esto aquí solo puede hacer Dios, que era la evidencia clara y real. O entonces decían, no, eso aquí pues tiene que ser de otro aspecto, tiene que venir de otro lugar. Ese poder no es el poder de Dios. Y optaron por esto, por blasfemar y por mentir, porque reconocer que Jesús era el Mesías traía consigo muchas consecuencias a sus propias vidas. Tendrían que rendirse al Mesías que esperaban y que Israel esperaba tantos años atrás. Incendiados, y aquí viene uno de los frutos tremendos del corazón duro, por el orgullo, en un intento de destruir la popularidad de nuestro Señor Jesús entre la multitud, lo acusaron de actuar con el poder del diablo, de Satanás. Eso fue lo que hicieron. No, ese ahí hace milagros porque tiene líos con el mundo oculto y con el espiritismo y con la maldad. Entonces, la primera cosa que podemos ver aquí en el texto, en esa situación tan difícil, es que la incredulidad, la envidia, los celos, la falta de coherencia, el desconocimiento, las angustias, el orgullo, solo son pequeñas muestras del fruto de la humanidad cuando vive tratando de negar la evidencia de la verdad que ya ha sido revelada. Un corazón de piedra. Creo a estas alturas de mi vida que muchas veces las lágrimas ya no me engañan, porque a veces en medio de las lágrimas hay un corazón tan duro que no quiere a nada, por nada, cambiar ni rendirse a Dios. Tenemos que ir más a fondo y por eso es importante cuidar de nuestro corazón, sabiendo que de él mana la vida. No solo la vida física, pero la vida espiritual.
la comunión con Dios. Es nuestra vida que permite que Dios obre. Dios nunca va a obrar a la fuerza en la vida de nadie. Pero cuando permitimos, Él lo hace. El segundo aspecto es que aquí tenemos una acusación tremenda. O sea, si fuera así, era para crucificarle realmente, ¿cierto? Era una acusación infundada, pero tremenda. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Beelzebú era la deidad cananea a quien muchas veces los judíos referían a Satanás y al diablo. Ahora, aquí hay algo que debemos considerar cuando vemos el texto y ahora en el conocimiento que tenemos. Primero, aun cuando Dios permita que Satanás actúe en este mundo, nuestro Dios siempre tiene todo el control. El diablo tiene poder, pero no tiene más poder que Dios. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. ¿Os acordáis de Job? Con eso ya digo bastante, ¿verdad? Cuando el enemigo va delante de Dios a hablar de Job y el Señor le pone los parámetros. No puede hacer nada más, no puede con Dios. Eso nos debe animar, porque todos aquellos que somos hijos de Dios, por eso dice el apóstol Pablo, somos más que ¿qué? Amén. Amén. No quiere decir que en el mundo no tengamos aflicción, porque Jesús dijo que las vamos a tener. Pero si confías, si crees, si actúas, si estás en la presencia de Dios, puedes estar seguro de que nosotros tendremos victoria, porque Dios tiene el control. La segunda cosa, hermanos, que ellos no estaban viendo y que está muy claro en la palabra, es que Jesús, en tanto que Mesías o Dios hecho hombre, en tanto que Dios hecho hombre, tenía todo el poder contra el mal, contra el diablo y contra los demonios. Él vino a poner fin a las obras del enemigo en este mundo. Mucho tiempo después, el autor del libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice algo que yo me acuerdo la primera vez que leí ese versículo, y a mí así me encendió la luz, ¿cierto? Porque dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Jesús venía para traer libertad. Jesús venía para frenar al mal y al enemigo. Jesús venía para hacernos libres de toda la esclavitud. Y así es. Quizás nos recuerde cuando el Señor dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué precioso es nuestro Señor. Y cuánto debemos conocerle y rendirnos en Él, sabiendo que Él es el que trae a nuestra vida, no importa de quién sea, de aquel que se le acerca, libertad y restauración plena. Los escribas sembraban, ¿no?, en aquel momento contra Jesús una semilla peligrosa, propagando concretamente dos grandes blasfemias aquí. La primera, de las cuales solo Marcos la registra, dice ellos: está poseído, está poseso. La calumnia significa nada menos que Jesús estaba controlado por el mal y que sus éxitos innegables se debían a un poder demoníaco. Eso era lo que decían, y eso es muy grave. La segunda, que se le imputa un pacto con el diablo. ¿Qué quiere decir? De ser así, lo que decía es que Jesús se habría aliado con el enemigo de Dios para llevar a cabo sus expulsiones, y por lo mismo se habría convertido en un siervo de Satanás. Imaginaros, ¿no? Decir eso de nuestro Mesías, del Mesías. Eso es algo que impensable, pero era una blasfemia tremenda frente a la realidad y el poder de Dios. Eso era falso. No solo era inadmisible e imposible,
sino que era una enorme blasfemia contra Jesús, contra Dios y contra la obra del Espíritu Santo en aquel momento. La tercera cosa que veo en ese texto y que el Señor me habla y que realmente esto me toca es la locura, la tremenda locura de la división. Lo que puede causar en la vida de nosotros la división, cualquiera que sea. Dice en Marcos capítulo 3, versículos 23 y 27, lo que sigue en el texto, dice: y habiéndolos llamados, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esas son las palabras de Jesús en la explicación a lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Y hay algunas cosas muy interesantes que quisiera que lleváramos en nuestro corazón y pudiéramos medir cuán importante es estar unido a Dios. Jesús mostró que si Él fuera un agente de Satanás y que estuviera trabajando en contra de Satanás, entonces seguramente en el reino de Satanás estuviera ocurriendo una guerra civil y que no podría permanecer. Porque las guerras entre un pueblo, entre un ejército, entre ellos, la guerra civil lo único que trae es destrucción, incluso a un país. Históricamente conocemos eso. Pero el Señor está aquí diciendo que la división trae un trastorno y una destrucción muy grande. Pero el Señor va a aproximar eso mucho más. Por eso me parece tan importante, porque el Señor no habla solo del pueblo y de lo que está ocurriendo, pero el Señor nos va a decir que si en nuestras casas hay divisiones y hay guerras, cuidado, necesitamos aprender a luchar por unidad. Sea como fuere, necesitamos buscar en verdad un amor reconciliador y restaurador, porque las guerras destruyen también una casa. Si en una casa no reina la armonía y predomina las divisiones, el resultado será el fin de la familia. Entonces, la máxima aquí es que la división trae consigo la degradación y la destrucción. Es muy fácil destruir, ¿sí o no? Es mucho más fácil que construir. Es mucho más fácil. Y restaurar todavía es peor, porque algunas veces para restaurar algo hay que deshacer todo y volver a construir otra vez. Así que la división trae consigo la degradación y la destrucción. Una cosa que debemos orar es por nuestra nación, porque estamos viviendo tiempos de degradación y tiempos de división, y nadie se entiende a nadie y todo el mundo lucha por lo suyo. Pues mira, cuidado, en nombre de cualquier democracia, eso no va a ir bien. La división trae consigo destrucción y debemos abrir nuestros ojos, sobre todo y ante todo, como creyentes. Y Jesús va a decir algo que me sorprende aquí. Dice: nadie puede tocar el reino del mal sin luchar contra el enemigo. El ministerio de Jesús estaba derrotando al hombre fuerte. Lo estaba atando. Aquí el hombre fuerte es sinónimo de Satanás. ¿Sabes? No podemos luchar contra el mal si nosotros también compartimos el mal. No podemos luchar contra el mal si nuestra vida también está sucia del mal. Por eso es tan importante cuando recordamos a Jesús lavando los pies del discípulo. Y Pedro diciendo: a mí, por favor, no, tú eres alguien maravilloso. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Tú eres mi maestro. Si no me dejas, no tienes parte conmigo, ¿no?
¿No fue lo que dijo el Señor? Eso es chocante, ¿no? Pero el Señor quería hacerlo para enseñarnos cuán importante es cuidarnos como iglesia, como hermanos, como familia, como padres o abuelos o nietos o hijos o lo que seamos en la familia. Necesitamos cuidar. Quizás la actitud del padre del hijo pródigo, ¿no? Que la Biblia no cuenta que le dio un reproche a aquel hijo que volvió, ¿no? ¿Sí o no? Y él no dijo, pero tú eres un descarado o cualquier otra cosa. No le dijo así. ¿Qué fue lo que hizo? ¿No? Y le restauró. A veces no podemos evitar que cada uno haga y tome sus decisiones por sí propio, porque cada uno será responsable delante de Dios de sus decisiones. Pero no te pongas a la defensiva, sino como el hijo pródigo, sabiendo que Dios todo lo controla. Señor, vuelve a mí. ¿Cierto? Eso es muy importante. Y ata al hombre fuerte, a Satanás, y no participe con las obras de Satanás. Ningún creyente puede usar ninguna arma del enemigo, sea la mentira, la envidia o cualquier otra cosa, el engaño, todo lo demás, porque eso no nos pertenece, ¿sí? Las armas de Dios son otras. Algún día las recordaremos, pero seguro que sabéis cuáles son y está ahí en la palabra. Jesús enseña que sería un absurdo suponer que Satanás lanzará a Satanás y contribuirá así para autodestruir su propio poder. Apela al hecho notorio que aún sus enemigos, este enemigo mortal, si pudiéramos decir, tiene que aceptar que no puede haber fuerza donde existe división. Y eso es muy importante para nosotros. Si un reino está dividido contra sí mismo, este reino no puede subsistir. Debemos observar entonces, hermanos, que las divisiones, incluso en el seno de la iglesia, son una gran causa de debilidad de la iglesia visible del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque absorbe la energía. Pasamos todo el tiempo tratando de resolver problemas entre nosotros. El tiempo y el poder que pudieran emplearse en cosas más importantes y mejores. Y también, y eso es muy grave, pero es así, suministran a los incrédulos un argumento contra la verdad del cristianismo. Porque la verdad del cristianismo es que somos un pueblo en Cristo, el que es la cabeza, de cual todo el cuerpo está unido y todo funciona saludablemente para este día de la victoria final. Mirad, Satanás es el principal promotor de las divisiones religiosas. Nadie mejor que el diablo sabe que dividir es conquistar. Por eso, como creyentes, no usemos nuestra boca, no usemos nuestros pensamientos, no usemos nuestras acciones para dividir, para despreciar, para pisotear. No, Dios no nos llamó para eso. Dijo que nosotros somos bendición para bendición. Segundo lugar, Jesús también nos va a mostrar una tremenda cosa. Tremendo, eso para mí es grandioso. Jesús hace una tremenda declaración respecto al perdón de los pecados. Dice, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y cualquiera blasfemias, ¿con qué? Blasfemaren. ¡Wow! Solo en Jesús hay perdón. No importa lo que haya sido. No importa la vida que he llevado. Pero en el momento que yo acepto a Jesucristo, pido perdón por mis pecados y su sangre me lava, se acabó el pasado en ese sentido. Soy libre, soy perdonado. Parece una audacia decir eso, ¿no? Pero puedo ir al Santo de los Santos y hablar con el Señor cara a cara, sin interferencia. Y puedo llamarle Padre y puedo escucharle. Ese es un privilegio tremendo que trae el perdón a nuestras vidas. La sangre de Cristo puede lavarnos de todos los pecados. La justicia de Cristo puede cubrirlos, o puede cubrir, ¿no? Todos los pecados ante los ojos de Dios. Dice Hechos capítulo 13, versículos 38 y
39, el apóstol Pablo, enseñando en Antioquía de Pisidia, va a decir así: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Cristo, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Todos en Cristo somos justificados. Ahora, digo de pasaje, todos los que estamos aquí hoy podemos acercarnos a Cristo, y si lo hacemos arrepentidos de nuestros pecados, podemos disfrutar de la dicha del perdón de Dios. No pierdas tiempo. No hay nada más lindo que sentirse perdonado y amado por Dios. Aunque nuestros pecados, nos va a decir Isaías, hayan sido como la escarlata, como la lana roja, ¿no? Esto quedarán blancos como la nieve. Blancos como la nieve. Tercer lugar, el Señor enseña algo aquí grandioso también, pero no comúnmente aceptable cada vez más en medio de la cristiandad. No sé por qué, y ni sé por qué razón hemos olvidado las verdades bíblicas. Tercer aspecto que Jesús enseña, que debemos pensar en su palabra, ¿no? Es que también está presente la realidad de que sí existe la posibilidad de que el alma de un ser humano se quede perdida y condenada eternamente. Sí hay. La condenación no es una broma, ni es para dar miedo a nadie, ni es para que tengamos más gente o engañar a la gente o que la gente venga por el temor. No es nada de eso. La condenación es una realidad. Esto que el Señor habla. Y estar lejos de Dios eternamente bajo la destrucción del pecado también lo es. Las palabras de nuestro Señor nos revelan que hay un pecado que es imposible de recibir el perdón y que pone nuestra vida en peligro de condenación eterna. Si hay algo que Dios no va a poder perdonar. No olvidemos que Dios es amor, pero tampoco olvidemos que Dios es justo, ¿sí o no? Yo creo en un Dios justo. Y el hecho de ejercer justicia, hermanos, no deja de ser un tremendo acto de amor. Si Dios no hiciera justicia, no había remedio para esta humanidad. Recordemos que el pecado es un mal infinito. No hay nadie que pueda lavarse los pecados por sí solo. Por mucho, no sé, Ariel, Lucilo, lo que sea, o que me meta dentro de la lavadora y que den vueltas a mí, saldré tan pecador como entré. O a lo mejor peor, porque saldré diciendo muchas cosas malas. ¿Vale? Entonces, es un mal infinito que exige una expiación de valor infinito para librar al creyente de sus consecuencias. Y también arrastra consigo una pérdida infinita al incrédulo que rechaza el camino, el remedio que Dios proveyó para todo ser humano. No somos creyentes porque alguien inventó el cristianismo. Dios hizo un camino y por eso somos cristianos. Porque Él hizo el camino. Él fue el que estipuló, no yo, ni tú, ni ninguna cristiandad, ni papa, ni ningún líder religioso. Cristo estableció el camino. Entonces, blasfemar en sentido bíblico significa siempre un ataque al honor y al poder de Dios, sea de forma directa o indirecta. El pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es el estado de continua incredulidad, de resistencia a lo que Dios nos ha revelado. El Espíritu actualmente sigue, como es su ministerio, convenciendo de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos, ¿cierto? Dios sigue obrando en el mundo entero, hermanos. Hoy la iglesia está teniendo una gran revolución. Y mientras en Occidente, Estados Unidos y Europa, el número de creyentes disminuye,
en África y en todo el hemisferio sur se multiplica de una manera increíble. Son millares de personas que están conociendo el amor de Dios. Bueno, eso es interesante, es materia para otro momento. Pero quiero decir simplemente que Dios sigue obrando, hablando. No obstante, hay un pecado que puede impedir que oigamos y entendamos el Evangelio de Cristo, que es exactamente el resistir esa convicción, ¿no? Y permanecer sin arrepentirse de forma voluntaria, es blasfemar al Espíritu. Cuando yo resisto al obrar y al hablar de Dios en mi vida, lo que estoy diciendo indirecta o directamente es que no creo ni que haya Dios ni que tenga poder para hacer nada por mí en esta vida. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente un hecho, sino una disposición espiritual permanente. Es una ceguera culpable por sí misma, un resistirse a la acción salvadora de Dios. Y a esta resistencia, hermanos, tiene un fin muy triste. Porque aunque Dios es misericordioso y su misericordia es infinitamente perfecta, aquellos que no quieren recibir la salvación de Dios serán condenados. Jesús nos va a decir eso de una forma tan preciosa en Juan 3, 18 a 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Conclusiones. Vamos llegando al final ahora de nuestra reflexión. ¿Qué nos dice todo esto sobre la unidad? Pastor, hablaste de tantas cosas, pero ¿qué nos quiere decir sobre la unidad? ¿Qué quiere el Señor decirnos? Bueno, así a imprevistas podemos ver claramente que donde hay división hay debilidad y destrucción, ¿sí o no? Por lo pronto, luchemos por la unidad a la medida de lo posible en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en donde quiera que estemos, aún en el mundo externo, en nuestros trabajos. Luchemos siempre por la unidad. Hasta el diablo sabe y se aprovecha de la división. Juan 17, versículos 20 a 21, en la oración de Jesús es preciosa, es una de las oraciones más lindas de la Biblia. Jesús va a decir así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mayor reflejo de la presencia de Dios en el seno de su pueblo es cuando su pueblo está unido a la cabeza, al jefe, al presidente, al Señor de señores. De hecho, mirad, eso va a ser tan fuerte que en el juicio final todos nosotros llegaremos y voluntariamente y con mucho agradecimiento en nuestro corazón nos arrodillaremos y diremos: Jesús es Señor, amén. Pero aquellos que nunca se postraron también lo harán y dirán, porque no hay otra alternativa: Jesús es Señor, aunque no de ellos, porque ya no va a haber salvación, sino condenación. Qué importante es entender la unidad. El reino de Dios prevalecerá por nuestra unidad con el Espíritu de Dios y con nuestro Salvador, a fin de que el mundo vea la evidencia de la obra divina. Hermanos, siempre me refiero a eso porque me parece un milagro viviente. Cuando tú ves tantas gentes de tantas culturas, tantos países, tantos niveles, de todo tipo de nivel social o lo que sea, juntos, eso es una evidencia. Y trabajando juntos y pudiendo amarse juntos, esa es la mayor evidencia de que hay un Dios que ama y que transforma y que bendice. La iglesia sigue viva. La iglesia del Señor está unida. ¿Unidad cómo? Quiero dejar tres cositas con respecto a la unidad. Primero, unidad con Cristo,
como la vid a sus ramas. El Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, exactamente. ¿Veis que hay una ramita caída y muerta? Estos son aquellos que no se unen a Cristo a través de nuestra decisión, sabiendo quién es Él, de aceptarlo en nuestro corazón. Él es verdaderamente quien nos da vida. Y mirad, esa unidad no es unilateral. No es solo Dios tratando de evitar que nos caigamos, que nos rompamos la cabeza en cualquier sitio. Dice, nosotros en Él y Él en nosotros. Es comunión, es koinonía, es saber de quién soy y saber escuchar su voz. ¿Por qué, hermanos? Porque separados de Jesús, por muy religiosos que seamos, no podemos hacer nada en su reino. Como aquellos blasfemos decían algo tan terrible. Nadie puede luchar contra el mal si no viene de Dios, de verdad. Y la victoria contra el mal solo es posible en Dios. Estaba tan claro quién era el Mesías, pero no lo veían, porque su dureza, la división de su propio corazón, su corazón estaba en otras cosas. Nosotros como creyentes estemos unidos a la vid, pero también una unidad en amor mutuo, como la de un cuerpo sano donde todo se trabaja en armonía. ¿Qué quiere decir eso? El segundo mayor mandamiento, ¿cuál es? Amar al prójimo como a sí mismo, ¿no es? Esto, muy bien, pues si este es nuestro segundo gran mandamiento, ¿dónde están los próximos más próximos de nosotros o los prójimos más próximos de nosotros? Familia, esposo, esposa, iglesia, ¿sí o no? Pues si no amo aquí, ¿tú crees que voy a amar en el mundo? La unidad es importante, el amor, que es una decisión, es importante. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un cuerpo sano pues puede salir corriendo de aquí, no sé, hasta Colmenar Viejo sin ningún problema, ¿no? Esto, menos o más velocidad, pero va bien porque está sano. Pero si está enfermo, ¿no? Sale de aquí, la primera esquina, ya está con la lengua afuera, sentado ¿no? en la acera pidiendo socorro. La iglesia necesita ser un cuerpo sano. Necesitamos ser de bendición unos para otros, de ayuda unos por otros. A veces me toca a mí que alguien me coja, ¿no? Pero a veces me toca a mí coger a alguien. Y así debemos ser, bendición, bendición. Porque en este mundo ya la gente te pasa la zancadilla de todas las formas. Pero en el pueblo de Dios uno se alegra con la alegría del otro. Y uno se alegra, ¿por qué? Porque su victoria también es mi victoria. Amén. Somos un cuerpo. Hay que estar sano. Cuidemos de nuestra iglesia, cuidemos de nuestra casa, de nuestra familia. No, hay personas, hay familias que tienen la tendencia, igual que las iglesias, de tirar la familia unos contra otros. Yo conocí eso muchas veces, son 30 años de pastorado aconsejando a mucha gente. Y yo decía, mira, el mayor problema no es el problema que está viviendo, el problema es que tú estás maldiciendo a tu familia. Para con eso, ponte a orar por esa familia, pero no sacar, yo qué sé, ¿no? Y el tercer aspecto, la unidad en el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo nos lleva al propósito. Él es el guiador, ¿no? ¿Os acordáis? Nos guiará a toda la verdad. El mismo propósito y la misma misión. La iglesia tiene una sola misión, quiero decir, única, ¿cierto? Aunque tenga muchísimas diversidad, la iglesia tiene una misión en esta tierra. Hay un porqué todavía Dios no nos ha arrebatado. Yo pues, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos, preparados, dispuestos, ¿no?, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo podemos hacer la obra de Dios por el Espíritu Santo de Dios. No es filosofía, no es intelectualidad, no es dinero, no es monetario el problema. Solo se puede hacer la obra de Dios cuando somos uno en espíritu. Así que el último texto, porque hoy vamos a participar de la Santa Cena, nos habla lo siguiente el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 16 a 17. La copa de bendición que bendecimos, vamos a tomar ahora, ¿verdad?, esto, el vino, recordando el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él va a decir así: ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Qué interesante. Nos está mostrando unidad en medio de una comunión. Porque cuando yo participo de la Santa Cena, también estoy diciendo que aquel sacrificio que el Señor hizo, yo me suscribo a Él. El apóstol Pablo incluso desea ser semejante al Señor en las propias aflicciones, si llega a ello. Quiere decir que lo que el Señor hizo allí y lo que fue más precioso para nuestra vida y que nos da salvación, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que estaba siendo clavado en la cruz, lo hacía por ti y por mí. Y ahora yo no tengo camino de vuelta, porque si necesario fuere, aun cuando Dios demande mi vida por su reino en esta tierra, bendito sea el Señor, porque yo he dejado todo para seguirle. ¿Cierto? Eso es muy precioso, hermanos. La unidad no es religiosa. No van a entrar en el reino de los cielos por títulos de denominación eclesiástica. No, sino todos aquellos que han lavado su sangre, o sus vestiduras, perdón, en la sangre del Cordero. Amén. Uy, vestes blancas, lavadas por el sacrificio. Esa es la comunión que Él espera. Y dice entonces, no es la comunión del cuerpo de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan.